Nuestras Biblias. Qué bendición, hermanos, estamos a buen tiempo. Vamos a estar mirando, hermanos, acerca del respeto a Dios, hermanos, el respeto a Dios. Dios, hermanos, tiene que ser honrado, ¿verdad? Tiene que ser respetado. Y se nos ha enseñado, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, a tenerle ese respeto a Dios. Es como cuando usted respeta a una persona, ¿verdad? Pero uno aprende, ¿verdad? Pero nuestro respeto a Dios, hermanos. Salmo 119, versículo 11. Hay un versículo clave aquí, hermanos, muy bueno. Salmos 119, versículo 11. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos aprender, hermanos, a amar y a respetar a Dios. Amar y a respetar a Dios. De hablar de Dios, hermanos, lo correcto. Con rectitud. Cuando nos dirigimos a Dios, debemos de tenerle respeto, reverencia. Cuando nos dirigimos acerca o hablamos de Dios, tenemos que tenerle ese respeto. Y también nosotros como adultos, enseñarle a nuestros hijos, cuando nos dirigimos hacia Dios, tenerle respeto, reverencia, tenerle ese amor. Debemos de aprender a amar y a respetar a Dios, hablar de Él lo recto, con rectitud, con temor, con reverencia, dando honor y lealtad a Dios, dando honor y lealtad a su nombre, teniendo cuidado de cómo hablamos, ¿verdad? De Dios, teniendo cuidado cómo hablamos de Dios. ¿Cómo tener respeto, hermanos, a Dios? Es una pregunta muy buena, muy importante. ¿Cómo tener respeto a Dios? ¿Cómo tenerle ese respeto, hermanos? Y vamos a ver unas cositas aquí, cómo nosotros podemos aprender a tenerle respeto a Dios. Aquí en Salmo 119, hermanos, versículo 11, miren lo que dice aquí. Dice, ¿ya lo encontró, hermanos? Amén. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. Hay que nosotros, hermanos, aprender a tenerle respeto a Dios. Y número uno, ¿cómo tenerle respeto a Dios? No pecar en contra de Dios. No pecar en contra de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser esto, pastor? ¿Cómo puedo yo tenerle respeto a Dios y no pecar en contra de Él? Si soy pecador, sí, somos pecadores, nacimos pecadores, pero hermanos, hay una solución, hay una clave, cómo nosotros respetar el nombre de Dios. Allá en Proverbios 16:6, hermanos, avanzando, siguiendo adelante, conforme lo que hemos leído aquí, en el Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no pecar contra Dios. De no pecar contra Dios. ¿Cómo no pecar contra Dios? Nos vamos a apartar de toda iniquidad. A Dios le agrada, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de todo lo malo, de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado, hermanos. Cierto. Y que tengamos temor de Dios para nosotros tener entendimiento y apartarnos, hermanos, de toda iniquidad. Si no queremos apartarnos, entonces van a venir consecuencias, va a venir disciplina de parte de Dios, pero tenemos, hermanos, que aprender a nosotros a tenerle ese respeto que Dios se merece. Proverbios 16:6. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Hermanos, Dios se merece ese respeto. Dios merece que nosotros le tengamos ese respeto. Amén. Proverbios capítulo 16. Vamos a leer este otro versículo aquí, hermanos. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué, hermanos? Del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué debemos que tener? Debemos tener temor de Dios.
Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a continuar. Vamos a orar. Señor bendito, gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has confiado tu palabra, Señor. Gracias porque aquí encontramos, Señor, en estas sagradas escrituras, Señor, cómo nosotros tenerle respeto, reverencia. Cuando hablamos de Dios, cómo dirigirnos, cómo saber conducirnos, cómo hablar lo que es recto delante de Dios, lo correcto, y no blasfemar, Señor, su nombre, Padre, y no tomar el nombre de Dios en vano tampoco. Y gracias porque la Escritura nos enseña estas cosas y aprenderemos cómo tenerle ese respeto y cómo dirigirnos hacia Dios, Padre. Gracias por su Espíritu bendito que nos enseña estas cosas a través de su palabra. Y pedimos entendimiento y dirección, Señor, y que nos ayude en esta noche, en el nombre precioso de Cristo. Amén. El tema se titula, hermanos, el respeto a Dios. El respeto a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de aprender a amar a Dios y a respetar a Dios. Enseñamos a nuestros niños a amar a Dios y a tenerle respeto, a tenerle reverencia. Cuando hablamos de Dios, hablamos lo correcto, hablamos lo recto delante de Dios. Nos dirigimos con rectitud delante de su presencia, con temor, con reverencia, dando honor y lealtad a su nombre, teniendo, hermanos, cuidado de cómo hablamos de Dios, de cómo hablamos. Yo tengo que tener cuidado cómo hablo cuando me dirijo hacia Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Y ahorita vamos a avanzar aquí en el mensaje. Número 1, hermanos, ¿cómo tenerle ese respeto a Dios? No pequemos en contra de Él. Apartémonos de toda iniquidad, tengamos temor de Dios para apartarnos de lo malo. Con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Nota muy importante, para tener temor de Dios y respetar a Dios, te apartas del mal. Te apartas del mal. ¿Qué sucede cuando yo me aparto de lo malo? Le estás teniendo respeto a Dios. Estás teniendo temor de Dios. Porque a Dios no le agrada el pecado, la maldad. Y si tú te apartas, te alejas, con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Aparte de que eres temeroso de Dios, gloria a Dios, amén. Pero si te apartas de lo malo, eso le agrada a Dios. Y le tienes respeto a Dios. Cuando alguien, hermano, se mete en el pecado, en la maldad, sabiendo que está mal, entonces le está faltando el respeto a Dios y está pecando él mismo y está llevando su cuerpo, su carne a la maldad y al pecado, hermanos, y está siendo en desobediencia delante de Dios. Por eso muchas veces Dios no puede obrar y Dios no puede trabajar en una vida, en una persona, en el corazón de una vida de una persona, porque si no se aparta de la maldad y del pecado, pues ¿cómo Dios va a obrar? Porque a Dios no le gusta, no le agrada el pecado, la maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Para tener temor de Dios y respetar a Dios, tengo que apartarme de lo malo. Número 2. ¿Cómo tenerle ese respeto a Dios? Número 2. Habla de Dios lo recto, hermanos. Hablemos de Dios lo recto. Miremos allá en Job, este ejemplo, hermanos, en Job, capítulo 42. Recuerdan aquí, hermanos, los amigos de Job, ¿verdad? Que ellos, hermanos, no hablaron de Dios lo recto. Y Dios les llama la atención y Dios se airó, se enojó contra ellos. Porque no se dirigieron hacia Dios, hermanos, como con respeto, con reverencia, como debían de hacerlo. No lo hicieron. Job 42, versículos 7 y 8. Dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Aquí aprendemos, hermanos, que cuando una persona no se dirige a Dios con ese respeto, esa reverencia, viene la ira de Dios. Dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros.
porque de cierto a él atenderé, dice, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, en esta escritura, hermanos, aprendemos en el punto número 2, para tenerle respeto a Dios, debemos de hablar de Dios lo recto. Debemos dirigirnos hacia Dios con rectitud, no murmurando en contra de Dios, no echándole la culpa a Dios. Muchas veces pensamos que Dios nosotros nos metemos en problemas y luego le echamos la culpa a Dios. Es como aquel que se vuela el alto y le dice al policía, pero ¿por qué a mí me paras? ¿Qué hice? Pues nomás te volaste el alto, violaste la ley. Oiga, Señor, pero ¿por qué me para a mí? ¿Y qué no iban todos adelante de mí a la alta velocidad? Yo iba atrás de ellos y nomás me paró a mí, qué casualidad. Sí, pues tú ibas violando la ley. Aquí dice a 55 y tú ibas a 65. Sí, pero aquellos también van. ¿Y por qué nomás a mí me paró? Pues porque tú ibas violando la ley. Y ese es un ejemplo, hermanos, de que hacemos cosas y luego las cosas no salen bien, nos salen todas las cosas mal y le echamos la culpa a Dios. Ay, ¿por qué yo, Señor? ¿Pero por qué nomás a mí? Sí, porque tú te metiste en esos pecados. Tú te metiste en esos problemas. No murmuremos en contra de Dios. No le echemos la culpa a Dios por cosas que muchas veces nosotros mismos nos metemos. Nos metemos en situaciones, nos metemos en problemas, en vez nos metemos en pleitos que no debemos meternos. Y al último no sabemos cómo salir. No te apresures, dice ahí en Proverbios, no te apresures a meterte en pleitos, no sea que no sepas cómo salir de esa. ¿Cómo salir? No dudemos, hermanos, del poder de Dios. ¿Cómo tenerle respeto a Dios, hermanos? ¿Cuándo faltamos? Hablamos de Dios, hermanos. Hablemos de Dios lo recto. No murmuremos. No dudemos del poder de Dios. Tengamos confianza en Él. Nadie más nos puede ayudar mejor que Dios, hermanos. Nadie más te va a poder ayudar mejor que Dios. Entonces tu ayuda, tu protección, tu provisión, tu proveedor es Dios. No va a haber nadie más. No va a haber tal cosa que alguien más que te pueda ayudar más que Dios. Número 3, ¿cómo tenerle respeto a Dios? No blasfememos el nombre de Dios, hermanos. No blasfememos el nombre de Dios. Lucas 12:10. Lucas 12:10. Encontramos, hermanos, que aquellos amigos de Job no hablaron de Dios lo recto. No hablaron con rectitud de Dios. También, hermanos, no blasfememos el nombre de Dios. Lucas 12:10. Aquí la escritura se nos enseña, hermanos, para que nosotros aprendamos a no blasfemar el nombre de Dios. Lucas 12:10. Dice aquí, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, está hablando aquí de Cristo, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, eso está entendido, ¿verdad? El que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Es Dios. Y cualquiera que habla palabras blasfemias, a veces uno no les entiende, ¿verdad? Ese asunto de las lenguas es peligroso, hermanos. Nota muy importante, hay un peligro en este asunto es que está hablando en lenguas. Cuando alguien habla al Espíritu y nadie le entiende, cuidado, es un peligro. No sea que se encuentre blasfemando el nombre de Dios, el buen nombre de nuestro Dios. Miren 1 Corintios, hermanos, 14:2. 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2.
este asunto aquí de las lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie ¿qué? Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, está hablando de la palabra de Dios, la predicación por la cual la persona puede ser salvo porque escucha y entiende. ¡Hey! Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y él escucha eso y entiende. Pero nadie lo entiende. ¿Cómo va a poder decir amén? ¿Cómo va a poder decir, oh, wow, hubo alguien que dio su vida por mí? Y un montón de cosas y nadie le entiende eso. ¿Qué será eso? ¿Qué está diciendo? Tal vez está blasfemando el buen nombre de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. Porque cuando la palabra de Dios se predica, se enseña, yo puedo decir, pastor! ¡Gloria a Dios! Eso llenó mi corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Eso es cierto! ¡Sí es cierto eso! Lo he mirado en la palabra de Dios. ¡Eso es cierto! Y puede decir amén. Es edificado, es entendido lo que se enseña por la palabra de Dios, se profetiza, se predica, y el que escucha puede decir amén, pastor. Amén. Puede decir amén. Pero el que habla otras lenguas probablemente está blasfemando el nombre de Dios. El que habla en lengua extraña dice a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Amén. Edifica a la iglesia. Entonces, miramos también el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pues pide en oración poder interpretarla para que alguien pueda entender. Por ejemplo, si invitamos aquí a un pastor americano, viene y nos predica, pero yo voy a traducir, yo quiero saber qué es lo que está enseñando, qué es lo que se está diciendo. Y a mí me encanta eso, traducir, porque él predica y yo predico también. Yo le rajo. Amén. Así es el hermano. Yo le rajo. El misionero Gil Langer, él vino, enseñó, pues yo prediqué también. Amén. Él dice, ¿sabes qué? Me gusta cómo traduces tú, dice. Me invitó a Temécula allá que lo tradujera, no pude ir, pero dice, quiero que vengas conmigo, dice, quiero que vengas para acá, tradúceme tú. Y hermanos, ¿por qué? Porque si se puede interpretar, la iglesia es edificada, es bendecida. ¿Cuándo? Cuando se profetiza, se predica. Pero alguien que habla en una lengua y nadie le entiende, ¿cómo va a poder decir amén? ¿Cómo la iglesia va a ser edificada? Es lo que está diciendo aquí. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento pues queda sin fruto. Entonces, así es este asunto, versículo 19. Pero en la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, y está hablando del entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento que da el Espíritu, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras, dice, en lengua desconocida. Versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice aquí, sino a los incrédulos. Pero la profecía, o sea, la palabra de Dios, dice, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, hermanos, si hay alguien que supuestamente, y eso ya se terminó, eso de las lenguas, eso ya no existe. Si hay alguien que lo pudiera hablar en lenguas, entonces que hay alguien que lo interprete. Para que la iglesia sea edificada, para que alguien pueda decir amén, para que alguien a través de la predicación de la palabra de Dios pueda ser salvo, si no de otra manera, entra uno nuevo y no dirá que están todos locos porque andan todos gritando y saltando, va a decir, no hombre, vámonos de aquí, estos están locos. ¿Cómo va a poder ser salvo? ¿Cómo va a poder decir amén? ¿Cómo va a ser edificado? ¿Cómo va a ser edificada y animada la iglesia así? Alguien se suelta ahí hablando un montón de burucas, y nadie sabe.
Entonces, cuidado cuando blasfemamos el nombre de Dios y no sabemos lo que estamos diciendo y cómo nos estamos dirigiendo hacia el Espíritu Santo de Dios. Es falta de respeto cuando no es claro y no se interpreta, no se sabe lo que dice, probablemente esté blasfemando el nombre de Dios. Es el respeto que se le debe tener a Dios, que se hagan las cosas en orden, en orden. Número 4, ¿cómo tener el respeto a Dios? No tomemos el nombre de Dios en vano. Allá en Éxodo 27, miremos allí, hermanos, Éxodo 27, ya vamos a terminar. Esto está bueno, hermanos, está tremendo esto. ¿Cómo tenerle respeto, hermanos, a Dios? Debemos de aprender, ¿verdad?, a tenerle ese respeto a Dios. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿qué, hermanos? En vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dirá, ay, me equivoqué, se me pasó, se me chispoteó, no. Aquí no hay nada de eso. Se le debe de honrar y tener respeto al nombre de Dios. No tomemos el nombre de Dios en vano, disminuyendo el buen nombre de nuestro Dios, disminuyendo su poder, disminuyendo su deidad. Ay, Diosito, no es ningún Diosito. Amén, hermanos. Aprendemos nosotros a tenerle temor a Dios y no decir estas palabras que son, se toman en vano cuando uno dice Diosito o ay, Diosito, te juro por Diosito. No. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, hermanos. No es ningún Diosito. Amén. Y aprendemos nosotros eso, ya lo sabemos, ¿verdad? Él es el Todopoderoso. Él es el creador del universo. No es ningún Diosito. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el que abrió el mar con su poder, el río Jordán con su mano bendita. No es ningún Diosito. Es el Dios Todopoderoso, es el creador del universo. Y número 5, hermanos, ¿cómo tenerle respeto a Dios? No juegues con las cosas de Dios. Número 5, no juegues con las cosas de Dios. Sé fiel, hermanos, seamos fiel a Dios, no fallar a los servicios. Hay personas que vienen una vez al mes, una vez al año. Ay, pastor, es que tengo flojera. Ay, pastor, es que vengo cansado. Mira, todos estamos cansados. Todos tenemos problemas, todos pasamos situaciones, todos pasamos por dificultades, todos tenemos. Ay, pastor, es que no traigo ganas y esto. Cuando se juega con las cosas de Dios, se falla los servicios. Creo que es el último versículo, hermanos, pero esto está tremendo. Miren, Hebreos capítulo 10, último versículo. Hebreos 10, 25, ya lo conocen muchos de ustedes. Hebreos 10, 25. Último versículo aquí, terminamos. Dice, no dejando de congregarnos, dice aquí, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más estamos cerca del día del Señor? ¿Cómo no debemos de vivir fielmente para Dios y echarle ganas a las cosas de Dios? Hermanos, en el último punto aquí, ¿cómo tenerle ese respeto que Dios se merece? No juguemos con las cosas de Dios y seamos, hermanos, infieles, seamos a medias. Mira, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, dice allá en Apocalipsis, ¿verdad? Una de las iglesias. Entonces, aprendemos a no ser así entre el medio, pues. Hay que hacer algo. No juguemos con las cosas de Dios, seamos fieles. No fallemos a los servicios de Dios. No seamos de los que se quedan en la casa mejor, ¿verdad?, para ver un programa o ver las novelas o ver el fútbol cuando está el día del servicio. O, ay, pastor, es que nos fuimos a pasear. O de los que llegan bien cansados. También se aplica, hermanos, para los ministerios, el servicio de Dios, para los que llegan tarde todo el tiempo. Para los que no tienen ningún ministerio, ay, pastor, pero yo quisiera un ministerio. Pues échale ganas para que tengas un ministerio.
Nota muy importante, si tienes un ministerio, sé fiel y cumple tu ministerio. Como le dijo Pablo a Timoteo, sé fiel, cumple tu ministerio. Si no tienes un ministerio, es porque no quieres. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Yo necesito mujeres aquí. Necesito gente que venga, acomode las sillas, junte papeles, mire que todo esté en orden. Prenda los micrófonos aquí. Ay, pastor, ¿y usted qué va a hacer entonces? No, los ministerios son para la iglesia, para los hermanos, y qué bendición por los jóvenes, ¿verdad? Que están envueltos, hermanos, están echándole ganas. Pero se necesita gente. Se necesita gente que esté ahí en la puerta, saludando a los que vienen, aún a los mismos hermanos, a los que, para que se animen, ¿verdad? Necesitamos gente que sirva, que haga algo. Mira, el que quiere hacer algo, se va a meter, se va a involucrar. ¿Sabes qué? No, quiero hacer algo, aunque se va a poner ahí enfrente, a saludar, a acomodar aquí, allá. ¿Qué puedo hacer, pastor? Alguien de perdido va a venir a echarle agua ahí al zacate, voy a venir a juntar basuras allá enfrente, pastor, ahí. Que todo esté limpio allá enfrente, en el pasillo, allá en el parqueadero, acá. Algo voy a hacer. No sé qué, pero voy a hacer algo. Amén. No tienes un ministerio es porque no quieres. No se puede tener un ministerio si no eres fiel. Amén. No tienes un ministerio porque no eres fiel. Ahora, hay dos cosas muy importantes aquí. No se te da un ministerio para que seas fiel. Ahora, se le da el ministerio y va a ser fiel. Amén, lo que se requiere. Pero no se le da un ministerio para que sea fiel, para que pueda ser fiel, ¿no? Se le da un ministerio al que es fiel, al que está aquí, porque el que no está, si yo necesito a alguien, pues ¿quién? Pues el que está aquí. ¿Quién es el que va a obtener ese ministerio? El que está aquí, el que está a tiempo. Porque el que no está, pues ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a cumplir? No se le da un ministerio para que pueda ser fiel, no, se le da un ministerio porque es fiel, porque está aquí, porque se sabe que cuenta con esa persona. Se le da un ministerio porque es fiel, porque no llega tarde a los servicios, pues, porque es puntual. En el trabajo no le dan un puesto a alguien de supervisor si no es fiel. No, pues falta cada semana, falla un día, 2 días al trabajo, no está aquí, lo necesitamos a tal hora, nunca está, le llamamos, no contamos con esta persona. ¿A quién pondremos? Pues al que está aquí, mira, aquí está fulano. Oh, no hay como otro. Aquí está todo el tiempo, hace su trabajo, no reniega, no hay como otro. Así es. En las cosas de Dios, hermano, el que no tiene ministerio es porque no quiere. Algunos porque se les hace difícil querer ser fiel. Pero no se le puede llamar fiel a alguien que es inconstante o a alguien que no está a punto, a tiempo. Entonces, por ejemplo, el que dirige los himnos, el que canta, el que toca, tiene que estar aquí en cuanto están los himnos. Amén. No se puede poner a alguien aquí nomás porque está muy guapo, muy chulo o cosas así. No. Se necesita a alguien que esté a tiempo. Cuando se empiezan los himnos, alguien va a estar aquí ya antes del tiempo, y cuando se empiezan los himnos a tiempo. Entonces, gloria a Dios, amén, hermanos. Son puntos muy claves donde uno, hermanos, analiza para echarle ganas y luego ser fiel a Dios, hermanos, en ministerios, en cosas en las que uno puede servirle a Dios. Entonces, puede uno tenerle ese respeto a Dios, hermanos. ¿Qué es falta de respeto a Dios? Pues fallar a los servicios, andar llegando todo el tiempo tarde. ¿Cómo se conoce una persona que llega todo el tiempo tarde? El servicio es a tal hora y ya pasan 15, 20 minutos ya. Entonces, pierde uno, hermano, a Dios hay que respetarle de esa manera, amén.
¿Cómo puedo yo empezar a respetar el tiempo de Dios? Le voy a empezar a ser fiel. No podemos serle fiel al patrón, hermanos. No podemos serle fiel a Dios si tú eres más fiel al patrón terrenal que a Dios. Que a Dios. Qué tremendo ejemplo, amén. Amén. Si yo quiero serle más fiel al patrón y estoy ahí 15 minutos antes del trabajo y a Dios no le llego ni a la hora que debo de estar, entonces es un ejemplo para que nosotros, hermanos, analicemos y le echemos ganas. Amén. 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 El respeto a Dios, no blasfememos el nombre de Dios, hermanos, no es ningún diosito. Cuidado, ¿verdad? Cómo nos dirigimos hacia Dios. El asunto de las lenguas y eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a que se predique su palabra. Y cuidado, hermanos, con ese asunto de las lenguas. Eso, hermanos, ya, eso no es para la iglesia ahora en día. Y si hubiera alguien, dice, si hubiera alguien que supuestamente hablara en lenguas, que haya quien interprete para saber si en verdad está glorificando el nombre de Dios o si está diciendo blasfemias en contra de Dios. Amén. Ese asunto de las lenguas, tengan cuidado, hermanos, que andan ahí algunos por allá, que lenguas y angelicales y que no sé qué. Cuidado, hermanos, hay falsas doctrinas que están bien metidos en eso y tienen que tener cuidado con esas falsas doctrinas. Amén. Dios nos dio su palabra para que, dice Pablo, prefiero que se profetice y que la iglesia, o sea, que se predique y que la iglesia sea edificada. Prefiero decir 5 palabras con entendimiento, pero que en la iglesia se profetice, se predique, para que la iglesia sea edificada y crezca en el temor de Dios y avance, ¿verdad? Con buen entendimiento, que con 1000 palabras y que nadie le entiende, probablemente están blasfemando al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el respeto que Dios se merece, amén. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. Señor amado,